están? Bienvenidos nuevamente de regreso este 2024 a su proyecto. Hablemos de todo. Este es su episodio, este es su programa. Como siempre, muy bien acompañado, mi estimado amigo Paco Correa. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Contento nuevamente de estar aquí un nuevo año, 2024, con nuevos episodios, con nuevos temas, recargados de información. ¿Cómo te va este año, mi estimado amigo? Bien, amigo, la verdad es que empezamos rudón. Eso Esto es es lo que estamos todo, amigo. platicando hace ratito tras bambalinas. Empezó rudo, bien. Creo que va a ser un año interesante, específicamente de manera personal, va a ser un año de muchos retos. Ya iremos platicando sobre ello, de qué nos depara este 2024, esta cuesta de enero, ¿no? Sí, sobre todo porque en este episodio vamos a hablar de año nuevo, vida nueva, año fiscal nuevo, números nuevos y la cuesta de enero, amigo. ¿Cómo inicia 2024 con las noticias de que, bueno, afortunadamente la miscelánea, las leyes no hubo modificaciones, salvo las que ya sabíamos, como la ley del Seguro Social en cuanto a la rama de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez, que cambian los porcentajes, ya estaba anunciado desde el año pasado. Los nuevos incrementos del salario mínimo, amigo, el 20%. 20%, amigo. Con eso quiere cerrar nuestro querido presidente. Subió más del 100% desde que inició su gestión. Digo, aquí siempre hay que ver las dos caras de la moneda. Las personas trabajadoras pues dicen, oye, pues ya me va mucho mejor, pero ciertamente qué tan benéfico ha sido. Y fíjate que platicando con un buen colega, me hacía la referencia, sí, dice, ha aumentado, dice, pero la inflación no fue como decían que era, iba a ser demasiado con los aumentos. Si hablamos desde 2018 hasta la fecha, creo que la inflación más fuerte fue en 2022. Sí. Cuando llegamos casi al 10, que fue el 8 y fracción. Correcto. Si la sumamos, vaya, creo que no ha llegado en porcentaje el acumulado de la inflación a lo acumulado del salario. Sí. ¿Cómo ves, amigo? ¿Qué piensas al respecto? Yo le dije, mira, sí, realmente, si lo analizas por porcentajes, no es el mismo impacto, pero el poder adquisitivo que hoy en día debería de ser mayor, a los empleados nos sigue costando lo mismo, incluso hasta más, comprar cosas. Mira, efectivamente, yo no, o sea, a ver, creo que generalmente cuando hablamos de este tema inflacionario es cuando existe, o sea, el hecho de la inflación generalmente crece a través del excesivo consumo que puede llegar a existir. A mayor consumo, mayor es la inflación. ¿Por qué? Justamente porque los bancos centrales, en este caso como Banxico o la Fed en Estados Unidos, una de las cosas que hicieron para poder controlar esa inflación, cuando Estados Unidos inyectó dinero a lo menso para poder generar este tema económico, pues ¿qué empezó a hacer el Banco de México? Es controlar la inflación a través de encarecer el dinero. ¿Cómo encarezco el dinero? A través de la subida de tasas de interés. De tal suerte de que eso ayuda a determinar o a parar o a detener de cierta manera el consumo hasta cierto punto, evitando, que es lo que ahorita Estados Unidos que está buscando hacer, el famoso soft landing, que evitar una posible recesión en un momento dado en esta situación. Entonces, prácticamente eso es lo que va determinando el tema de la inflación, este consumo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en un momento dado, si bien pudo haber existido consumo, no te alcanza hoy para lo mismo. No quiere decir entonces que de cierta manera entonces, ¿por qué dices, oye, pues está aumentando el salario, pero la inflación no se está viendo repercutida? ¿Por qué? Porque a lo mejor el consumo no se está dando de cierta manera porque efectivamente lo que está sucediendo es que no están pudiendo gastar lo mismo y terminas gastando en lo mínimo indispensable como es la canasta básica en este sentido. Ahora, si quieres ver todos los demás, o sea, hemos platicado cómo ha incrementado, por ejemplo, los precios de los automóviles en un 100%, hemos visto cómo el tema tecnológico ha incrementado en un 100%, es decir, o sea, al final hay ciertas cuestiones que de cierta manera han aumentado muy por encima de la inflación, porque al final lo que siempre hemos venido comentando es las empresas buscan justamente mantener un rendimiento o un beneficio por acción que justamente le van dando a los accionistas de dicha empresa, no así realmente el aumento del consumo o de la compra de los productos. Cuando tú analizas el valor de la utilidad que están generando, dices, oye, pues tuvieron cierres muy interesantes. La otra vez estaba escuchando un podcast de una persona que decía que me dijo, es que no nos fue tan mal, simplemente a Estados Unidos no le fue tan mal porque ve las utilidades que han tenido las empresas que han venido reportando. Sí, me queda claro, porque han venido reportando utilidades en función a qué, al encarecimiento del producto,
Porque si tú analizas el valor de del movimiento del producto que están vendiendo, no ha crecido de la misma manera. Incluso a veces hasta ha disminuido. ¿Qué quiere decir? Que lo que está incrementando es el valor del producto, no así el movimiento del producto. Y ahí es cuando, digo, hay muchos aristas que acabas de mencionar, pero en este último, donde he visto con algunos clientes de la firma, en la cual dicen, vamos a aumentar el precio. Oye, pero ¿en función de qué? Es que el público, ahora sí que los clientes, están dispuestos a pagar más. Bueno, está genial porque tu producto no va a salir de mercado. Pero ¿en función de qué quieres aumentar el precio? Simplemente por decir, la gente va a pagar, si yo le subo, va a seguir pagando lo mismo, pero digo, vaya, con esa decisión vienen muchas consecuencias. De entrada, encarece los precios. Y eso es, aunque es el mínimo impacto, pero es una cadenita que empieza a encarecer todo. Segunda parte, y es una parte que no les gusta a los empresarios, lógicamente, si aumentas el precio y el costo de tus productos sigue siendo el mismo para ti, tu utilidad va a subir. Pero en función de la utilidad, los impuestos suben. Y es lo que dicen, es que no quiero pagar impuestos. Bueno, entonces, ¿por qué encareciste los precios? Entonces, sí, a lo que voy es que aumentan los precios sin una justificante razonable. Exacto. Simplemente por aumentarlos, porque el público está dispuesto a pagar más. Ahora del otro lado, el público, los clientes, nosotros los consumidores, ¿por qué estamos pagando más? ¿Tenemos más dinero en la bolsa? ¿Tenemos más sobrantes en la bolsa que digan, voy a pagar más? O sea, ¿qué está pasando realmente? Digo, una mala economía no nos fue tan mal en 2023. Uh-huh. El consumo, ciertamente, como la pandemia, amigo, llegó la pandemia y todos pensaban que iba a haber recesión, iba a haber superinflación, y la gente comenzaba a comprar predios, comenzaba a comprar bienes inmuebles. Cuando dijo el mercado, digo, caray, ¿cómo que en pandemia mis ventas de mis inmuebles subieron? Entonces, la gente sí tenía dinero guardado bajo el colchón. Exacto. Entonces, ¿qué está pasando con estas, indicaciones del propio mercado? Decir, oye, vamos a subir la tasa de interés para encarecer el dinero y que la gente no siga consumiendo. Pero la gente sigue consumiendo. Entonces, vamos a encarecer los precios porque simplemente queremos más utilidad y la gente sigue pagando. Entonces, ¿hacia dónde vamos en esa parte de, yo así lo veo, no hay aunque existen las medidas y la estructura, la ley de regular los precios, creo que el libre mercado, la libre flotación está a más no poder. Definitivamente, amigo. Yo creo que existen diferentes tipos de productos que al final van encaminados a quién los va a adquirir, y creo que son los dos panoramas distintos. Por un lado tenemos los productos mínimo indispensables para vivir, que ahí sí es o los compras o los compras, claro, porque prácticamente todos los compran, ¿no? O sea, realmente ahora sí que no importa el nivel de ingresos que tengas, al final los vas a consumir de cierta manera. Podrás distinguir ya en estrato social, si tú quieres, el tema de si se lo compras en una tienda que lo vendan a granel, alguien que lo venda ya empaquetado, bonito, comercializado, purificado, pasteurizado y mil y un cosas, como para que al final, entonces simplemente el mismo producto, pues con todos esos procesos inherentes van a terminar llegando prácticamente a un mayor precio, pero la finalidad es que al final el producto base sigue siendo el mismo. Y el otro son los productos de alta gama, ¿no? Donde al final, pues las personas que tienen un ingreso importante, pues son los que van a seguirlo consumiendo y se van a dar ese lujo. Yo creo que el extracto, o lo más complicado, es ese extracto medio, ¿no? Mexicano en este caso, que al final dices, oye, quisiera aspirar a esto, pero no me alcanza. Entonces me mantengo en lo mínimo indispensable, y aquello que quisiera darme lujo, que quisiera crecer, que quisiera generar, pues no me va a alcanzar porque todos los precios realmente se fueron a las nubes, ¿no? Entonces creo que es un poquito esa situación que se está generando en esta bolita de que no necesariamente todo está mal ni todo está bien, simplemente creo que es bastante complicado medir la parte económica de cómo nos fue en términos generales en esta situación, porque uno dice, oye, el peso mexicano, como está muy barato, la economía está de pelos. No necesariamente. ¿Para quién va a estar de pelos?
pues justamente las empresas que vengan a México y digan, oye, mi frontera con Estados Unidos está a 3 horas, entonces hagamos el tema del nearshoring, para esas empresas está fabuloso porque dices, ahorita me conviene porque puedo importar a un precio magnífico y eso es realmente lo que realmente está conviniendo. A todos los demás realmente nos va y nos viene si está más barato o más caro en el sentido de que al final dependiendo la industria en la que estés, la industria exportadora le está yendo mal, a las personas que mandan remesa les está yendo mal, ¿no? Entonces, en este sentido, pues prácticamente, o incluso los extranjeros que quieren venir a invertir a México, pues realmente tienen que pagar más dólares para tener el mismo valor en pesos mexicanos, ¿no? Claro. Entonces, es un poquito este tipo de circunstancias de lo que se puede llegar a generar. Ahora, ¿cuál es el panorama general? Que tú ya decíamos en un inicio, pues tenemos una nueva miscelánea, las nuevas reglas del juego, aumentan el salario mínimo, ya tenemos la publicación de la UMA, eh, todo ese tipo de cuestiones que se vienen este año. Y bueno, y también ya te traslado la pelotita, es cómo tú ves a nivel personal y profesional tu panorama para el 2024. Mira, en cuestiones fiscales viene pesado, porque hemos visto la ley de ingresos de la federación, incluso las estatales, y no hay más impuestos, eso sí, no va a haber, eso es como un checklist de decir, bueno, ya no se va a encarecer. Pero que si viene esta ola de revisiones, de posibles multas, de aclaraciones, porque hay diferencias, en la parte administrativa y de revisión viene muy pesado. En la parte económica, siento que nos va a ir bien. Si bien no vamos a alcanzar aún los niveles prepandemia que traíamos en el 18, 19, creo que vamos por buen camino y mejor que el 23, porque vaya, este año creo que sí, viene sí o sí la instalación o empezar a construir Tesla en Nuevo León. Eso también va a traer mucho dinamismo en la parte norte y claro, nos puede pegar de rebote a la parte centro, a la parte bajío. Ya está el tren interoceánico, no me acuerdo cómo se llama, del Istmo de Tehuantepec. Sí, correcto. Que se supone que también tiene que empezar a dinamizar la parte sur, junto con el famoso Tren Maya que cuesta caro y que dura mucho tiempo, pero bueno, tiene que empezar a haber más dinamismo. Ciertamente, lo más peculiar del 2024 va a ser la parte electoral. ¿Qué nos va a dejar la parte electoral? Porque hoy en día muchos dicen que Xochitl ya bajó el punch, que Claudia ahora está sacando que hizo fraudes, que no sé qué. Y son prácticamente las únicas dos contendientes, porque Samuel ya lo bajaron, supuestamente sacaron uno nuevo de Movimiento Ciudadano, no sé. Que Dante Delgado como que no le encantó, ¿no viste que no le quiso levantar la mano? Sí, la parte de Videgaray, Eduardo, no. Mario Delgado. No, el actor, el que se inscribió independiente. ¿Eduardo Llanes? Sí. No, Eduardo Videgaray creo que se llamaba. No me acuerdo, pero sí, ese también creo que no alcanzó las firmas y se va a bajar. Entonces prácticamente son dos contendientes mujeres, eso sí es una parte buena en la historia porque sería la primera mujer presidenta. Sí. Pero ¿a cuál de las dos le va? El seguimiento, digo, y lo pongo en el plan personal que la verdad es por decirlo así, es un hate escuchar tan atiborrado el radio, que regularmente cuando me traslado pongo las noticias, la música, etcétera, incluso hasta las estaciones de música, en su parte comercial, el 90% de los anuncios son de la parte A. Este mensaje va dirigido a las militancias, o sea, está inundado, televisión, radio, por donde quieras, de la parte política. Y la verdad, ahí es muy desgastante escuchar porque ya dices, las dos son iguales, o sea, todo es lo mismo. Continuar con famosa cuarta transformación donde vemos que el Tribunal Electoral ya le dijo a la presidencia del Instituto Nacional Electoral que ella puede designar directamente sin consenso. Se designó a la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación directamente porque no llegó a un consenso. Entonces, ver toda esa parte en punto personal ya es muy desgastante ver que prácticamente el gobierno está haciendo, oye, nosotros háganlo y ya después, si la Suprema Corte de Justicia nos quiere invalidar, por lo menos ya lo hicimos. Y va a tener tanto trabajo la Suprema Corte de Justicia en anular tantas cosas que no se va a dar abasto. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno va a seguir haciendo lo que se le hinche la gana. Y si eso vamos a querer para la siguiente, pues va a estar peor. Pero luego viene la contraparte, la parte derecha, que en cuanto a historia sabemos que es prácticamente lo mismo. Entonces dices... Xochitl no es de derecha, ¿eh? Pues no sabe ni... Porque Xochitl para mí es de centro izquierda, o sea, justo porque
creo que una de las premisas que en su momento creo yo que causó un poquito de shock el hecho de que Xochitl fuera tan en la cabeza al lado del PAN es de que Xochitl no es de derecha, realmente. Es más, ni siquiera es militante como tal, Claro. ¿no? Entonces, para mí Xochitl es más como de centro izquierda, no al extremo populista, ¿no? De izquierda popular, que es la que actualmente está, la línea que está siguiendo Claudia Sheinbaum, pero Xochitl, para mí, no es de derecha. Para mí es más centro izquierda, y creo que muchas veces mi interpretación, y a lo mejor me estoy súper equivocando, pero mi interpretación es por eso que a veces siento que no hay tanto apoyo Demás partidos. de los otros partidos, porque al final al final el PRI hace su propia publicidad, el PRD su propia publicidad, el PAN su propia publicidad, dirigido a cada uno de sus respectivos militantes, ¿no? Y nada más. Ahora sí que esperemos que cuando empiecen las campañas prácticamente sí se unan los tres partidos para darle poncha a Xochitl en ese sentido, ¿no? Pero es lo que yo creo. Sí, y realmente eso es lo que veo que va a poder dirimir o incluso incentivar o desincentivar la parte económica del país en 2024. Pasando junio ya vamos a saber qué va a pasar y prácticamente o se va a alborotar o se va a bajar la inversión o va a dinamizar. Pero justo. en la mitad del año, de aquí a la mitad del año va a ser mucha incertidumbre. Los mercados tal vez estén volatizando porque en la parte exterior, vaya, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania como que ya quedó así como que no está tan fuerte, pero sí influye. La nueva guerra entre Estados Unidos, la lista de Jeffrey Epstein. Ahí también iba a comentarte Híjole, algo justo. realmente la industria del cine, o porque realmente ves la lista y dices, oye, pues son todos mis actores favoritos a los cuales admiro desde pequeño y cómo resulta ser que era una clase, vaya, o sea, ¿qué tienen en la cabeza para hacer ese tipo de situaciones? ¿Qué va a pasar con la industria del cine? De por sí que ya venía en decadencia con esta famosa huelga en Estados Unidos el año pasado, entonces creo que el primer semestre va a estar dinámico, pero en la cuestión local, aquí en el estado de Querétaro, creo que viene un poco más normalizado. Digo, 5 de febrero se va a acabar hasta el próximo diciembre, yo creo, que sigue igual. Pero vienen más empresas, se ha visto más dinamismo, hacen parques industriales por doquier, se están llenando los parques industriales, entonces creo que en la parte local y regional del Bajío creo que estamos como estables, entre paréntesis y entre comillas el tema de inseguridad, que cada vez está en Querétaro explotando un poco más, están viendo más lo que pasó en San Juan del Río y en San Gil, entonces creo que con todos sus bemoles vamos agarrando un otro año más tranquilo. Vaya, China saca que hay nuevo virus, que le dice la Organización Mundial de la Salud, oye, quiero que revises esto porque está pasando, y todos, no puede ser, como el meme, va a volver a pasar. Exacto. Entonces, creo que vamos, con todos sus bemoles, vamos bien, esperemos que así siga, pero el parteaguas será la mitad del año, amigo. Exactamente, es que justo y diste en el blanco hacia donde yo quería encaminar un poquito lo que creo que se puede esperar para el 2024. Considero que va a ser un buen año, considero que va a haber un año de muchos retos, pero también creo que va a ser un año de incertidumbre. A ver, en el caso específicamente de México, por eso saqué el comentario de lo que para mí creo que representa Sochi. Sea quien sea, ¿no? Al final creo que tendríamos la primer presidenta mujer en nuestro país, lo cual me alegra, creo que es un cambio importante. Te voy a ser muy honesto y a lo mejor me van a empezar a odiar. Yo no sé si realmente México esté preparado para eso. Y no porque no crea, sino porque creo que hay mujeres muy talentosas y específicamente hablando de Claudia Sheinbaum, lo que no me termina de encantar de ella, digo, de por sí su política y hacia dónde quieren caminar, las decisiones que ha tomado, personalmente a mí, tú lo sabes, yo no soy partidario de las decisiones que ha tomado este gobierno en muchos temas, porque pintaron cosas que se supone que no iban a hacer y terminaron haciendo todo lo contrario, ¿no? O sea, simplemente el hecho de que todas las obras públicas las terminen siendo de seguridad nacional, donde no te permitan revisar la información, eso a mí ya habla mal. Entonces, ¿dónde está la famosa transparencia, no? Y el hecho de que ataca el INAI y ese tipo de cosas, en fin, eso tema. El tema es que está este discurso, específicamente hablando de las mujeres, está este discurso de que, wow, por fin una mujer y muy chingona y todo el rollo, sí, pero termina siendo sombra de un hombre, sombra de este presidente. No piensa por sí misma, está siguiendo los pasos de un presidente y la verdad es que sí, en hablando específicamente de Claudia Sheinbaum, si es una mujer
entiendo que tiene doctorado, que ha ganado ciertos premios Científica. científica, o sea, creo que puede ser una persona muy inteligente que termina supeditada a decisiones de este hombre, ¿no? Entonces no puede demostrar, hasta ahorita, a lo mejor después de revelar, no sabemos, no termina de demostrar lo que realmente es capaz, porque simplemente ahorita de lo que está siendo capaz es de repetir el mismo discurso del presidente y se acabó. Es lo único que está haciendo. Entonces, la verdad es que ahí es un tema que digo, no me encanta esa parte, habiendo mujeres tan inteligentes, talentosas en estos ámbitos, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Ahora, el hecho de que de cierta forma te saca el tema de Xochitl, de que creo que para mí es de centro izquierda, que posiblemente, entre comillas, le dé un panorama económico a México de no irse al otro extremo como, por ejemplo, el caso de Argentina, con Milei se me fue el nombre del otro cuadro, que al final eran dos posturas completamente distintas. El izquierdista populista contra el derecho anárquico, casi casi, ¿no? Donde prácticamente buscas disminuir toda la base gubernamental para que todo se vuelve prácticamente un país privado en muchos aspectos. Entonces se va al otro extremo y entonces ahí sí puedes crear incertidumbre. En el caso de México yo siento que a lo mejor no tanto, pero lo que sí me queda claro, históricamente hablando, que siempre que hay elecciones, las empresas paran y detienen muchos temas, paran inversiones, paran flujos, paran muchas cosas. Entonces creo que ahí va a estar el reto interesante. Ahora, sacaste lo de la famosa lista de Epstein, que digo, sin meternos en el tema, a ver, y a eso como comentario, porque sacaron infinidad de nombres y la prensa malamente ha sacado de contexto la información de sale Trump, no sé qué, pum. Trump no está implicado. No está en la lista. Está en la lista mencionado porque hay muchas personas mencionadas, pero el tema es entender que esas menciones en calidad de que están. Trump sale mencionado, pero nunca implicado. Michael Jackson pasa lo mismo. Chris Evans, este actor, sale que muchas veces mencionado que se supone que hablaba por teléfono con Epstein cuando estaba con las personas, pero no quiere decir que haya estado directamente involucrado en la situación. O sea, hay muchas cosas ahí, en cambio, por ejemplo, Bill Clinton, Biden, o sea, y eso puede llegar a jugar. La figura católica, amigo, exacto, jugar en contra prácticamente esta situación de darle más punch, en este caso Trump, y entonces es ver ahora sí, porque recordemos, Trump es muy republicano y es más hacer, ahora sí que America's Great Again. Entonces, es decir, voy a buscar que la inversión se quede en Estados Unidos, más allá de salir, porque es lo que siempre estuvo buscando Trump, claro. Lo cual, pues bueno, es algo interesante, ¿no? Entonces, empresario. Exacto, y entonces al final, con toda esta situación, pues prácticamente puede generar ciertos temas económicos en nuestro país que puedan causar decir, oye, si bien creo que puede ser un buen año, creo que va a ser un año de mucho sigilo en el sentido de decir qué decisiones van a tomar, qué tanta inversión puede generarse, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que para allá es lo que podemos esperar desde mi punto de vista en 2024. Sí, sobre todo porque, vaya, la tecnología que traemos aquí en México, el 90%, el 99% viene de Estados Unidos. ¿Qué va a pasar? Sí, y creo que este año también es cuando ya estaban por decir la corte si podía salir Trump en las listas nominales o no. No me acuerdo cuál es la fecha límite, pero también por este caso que traía en un estado precisamente que lo habían demandado. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar si Trump, si sale en la lista nominal contra la reelección de Joe Biden, que también lo vemos muy deteriorado, con muchísima especulación, que si también fue y participó en esta isla de Epstein, perdón, si sus temas de salud que se ven más deteriorados, si es posible que Biden siga gobernando otros 4 años, o si entra Trump, o sea, realmente qué va a pasar, y sobre todo Trump en el tema migratorio también, qué va a pasar con toda esta reforma migratoria, las empresas, y sobre todo porque Tesla ya tiene asegurado prácticamente que viene a construir Nuevo León. Pero ¿qué pasa si llega Trump y le dice, oye, ¿qué pasó? ¿Por qué te vas para allá? Sí. Vamos a quedarnos acá, entonces, en Texas. Entonces, realmente creo que tanto las elecciones en México como lo que va a pasar en Estados Unidos será parte importante y parteaguas de cómo va a terminar 2024. Porque vaya, muchas empresas chinas con esta famosa relocation o el nearshoring también que están empezando a venir para acá, en temas de costos, en tema de logística, porque también, digo, en la parte del tema ferroviario, mi papá fue ferrocarrilero toda su vida y siempre
En aquel entonces, cuando estaba el tren de pasajeros, me tocó viajar. Entonces digo, qué bueno que se incentive nuevamente esta parte, pero yo publiqué un tweet hoy ex. ¿Qué va a pasar si un medio de transporte que es más caro y dura más tiempo, sobre todo por la línea Guadalajara-Nogales, hoy un avión te lleva a Tijuana en 2 horas? ¿El tren en cuánto tiempo lo va a hacer? ¿En un día? Por mucho más caro, dices, pues prácticamente va a ser solo para tema turístico, como el Claro, Chepe. correcto. Entonces, ¿qué va a pasar con las otras vías? Porque también creo que en enero se terminaba el tiempo para que las empresas privadas presentaran los proyectos de las rutas que Correcto. el gobierno había lanzado. Si no, ¿a quién se iban? A la La Sedena. Sedena. Entonces, ¿qué va a pasar? Vaya, otros gobiernos tratan de privatizar más cosas y aquí el gobierno está tratando de, entre comillas, nacionalizar muchas obras. El tren interoceánico, el tren Maya, la refinería, construcciones de las nuevas vías ferrocarrileras o ferroviarias, mexicana de aviación, que también sigue. Vaya, he visto algunos videos donde es un solo pasajero el que está volando. Entonces, ¿qué va a pasar con todas estas empresas del gobierno? Porque es inversión que se ha dejado de hacer en infraestructura mexicana y que se está yendo a esas obras y que no están redituando. Es que justo, digo, me queda claro que toda obra recién construida no puedes esperar que empiece a redituar. O sea, dándole, a ver, no soy fan de lo que está haciendo el gobierno, pero vamos a pensar que lo está haciendo y es ver que el día de mañana reditúe. A mí, y eso es un punto importante, a mí no me interesa que tengamos tantas empresas públicas si es que no generan dinero. Claro. O sea, yo no, a mí lo que no estoy dispuesto a cargar es que los ciudadanos, a través de sus impuestos, terminen subsidiando a todas estas empresas públicas y a su vez el tema, porque no alcanza, que a su vez se esté solicitando deuda pública para poder subsanar o subsidiar, perdón, a todas estas empresas. Me queda claro que siempre hay una curva de crecimiento de toda empresa, decir, bueno, ¿en qué momento empezamos a generar utilidad? Punto de equilibrio, utilidades, etcétera, etcétera. Obviamente, estas utilidades no es como una empresa privada que se quede y se reinvierte, sino que generalmente vienen a las arcas prácticamente el gobierno para hacer reinversiones en este sentido, me queda claro, pero el punto es que sean autosuficientes, no que terminen siendo subsidiadas a cada rato o que sean un barril sin fondo, porque entonces el dinero, eso es el problema, y eso creo que es el discurso que muchas veces muchas personas tienen, decir, es que las empresas públicas siempre pierden. Bueno, pues también hay que entender los malos manejos que van a tener, pero si van a tener buenos manejos, yo espero que efectivamente tengan rendimientos para que al final no sean un barril sin fondo, porque esa es la preocupación que personalmente creo que muchos llegan a tener o pueden tener, y me incluyo. Está Pemex, amigo. Sí, pues sí, justo, o sea, al final, en este sentido de que se terminen siendo este barril sin fondo, ¿no? Entonces, eso personalmente es lo que no me encanta. Ahora, lo que tampoco me encanta es justamente no entender o este tema de que muchas veces hay cosas que no se hacen públicas y todo este rollo. Creo que hace poquito también salió el tema de todo lo que empezó a ganar, creo que empresas del amigo o conocidos del hijo del presidente en puro fleteo de, ¿cómo se llama esta piedra para los ferrocarriles? El balastro. El balastro, toda esta parte, puro balastro, y prácticamente se infló de mucho dinero las empresas fleteras para poder justamente hacer llegar este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, vamos a irnos aterrizando un poquito a lo que podemos esperar los mexicanos en este 2024 con respecto principalmente a qué va a pasar, porque ya aumentó el salario mínimo, aumentó la UMA, entonces, a ver, el salario mínimo aumenta y ojo, o sea, este incremento del 20% naturalmente va a ser para las personas que tienen un ingreso del salario mínimo. No quiere decir que tengan que incrementar el salario un 20% a todos los trabajadores, porque obviamente las personas que ganen por encima del salario mínimo, no, digo, generalmente se acostumbra, más no es obligación, estar incrementando los salarios año con año. Se acostumbra porque por el apoyo o la situación que surge a través de la inflación y generalmente haces estos ajustes salariales en un momento dado. Pero no quiere decir que los vaya a ser el 20%. Naturalmente a los que ganan un salario mínimo me queda claro que sí. Y la UMA va a empezar a jugar un papel importante a partir de febrero en el sentido de la parte exenta de los salarios, la parte de las sanciones que estén derivadas justamente de la UMA. Entonces, bajo esta premisa, evidentemente, pues sí se va a hacer algo, va a empezar a haber ajustes que van a incrementar todo, costos del seguro social, incluso todo este movimiento les va a aumentar también a los que reciben pensión, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que es
que estos movimientos pueden llegar a encarecer, ¿no? Ya no va a haber subsidio al empleo. No, pues no lo Ya autorizaron, no hay subsidio al prácticamente empleo, se acabó. ¿no? Prácticamente ya no va a haber subsidio al empleo, vamos a empezar a pagar impuestos. Solamente las personas que reciban un ingreso de salario mínimo, no va a haber retenciones ni de seguro social ni del impuesto sobre la renta, pero no les toca subsidio. Pero no les toca subsidio. Pero en un momento dado, que ganes poquito más del salario mínimo, ya tienes retención y ¡pum! Vale, para las arcas del gobierno, ¿no? Y fuerte. Y sobre todo porque viene muy encarecida la parte de entrada, de lo que hablaba al inicio, el famoso incremento de la rama de cesantía de avanzada y vejez, que suben los porcentajes, pero esos porcentajes son de la UMA y del salario mínimo. Y como subieron, pues lógicamente va a aumentar muchísimo. Si anteriormente estaba entre el 40 y el 50%, hoy vamos a estar entre un 45 y hasta un 55% del costo de la nómina en cuanto al patrón. ¿Cuánto me cuesta dar? Voy a pagar 10,000 pesos netos, súmale el 55%. Entonces, oye, ya dale que la tabla está mal hecha, porque empiezas de un salario mínimo y después terminas una UMA. Y las sumas están muy por debajo del salario mínimo. Es una grosería eso, pero bueno. Y ojo, en lo que comentaba el presidente 2-3 días atrás, la famosa reforma al sistema de pensiones, amigo. Sí, cabrón. Entonces, ese es otro tema que sí nos ha venido a impactar. El año pasado, del resultado del 2022, hablamos de un costo del 14% del presupuesto de egresos destinado exclusivamente para el pago de pensiones. Entonces, ciertamente fue un desacierto en la ley del 73 el subsidiar, porque ciertamente hemos platicado cuál fue la razón. La esperanza de vida en aquel entonces era 60 años, cuando mucho. Hoy en día la esperanza de vida de un mexicano está entre los 80. Entonces, el subsidiar el Estado esos 20 años de más de que una vez que te jubilas y ahorita a los 65, bueno, serían 15, ¿qué costo representa para el erario? ¿Y quién paga? ¿A quién financia? ¿A quién abona el erario? Todos los contribuyentes de impuestos. Entonces, ciertamente, una reforma hacia atrás, hacia decir, vamos a seguir subsidiando, pues creo que vendría a demeritar más la administración del presupuesto, que quiere decir que vas a destinar más dinero a ese rubro, pero ¿dónde va a salir? Exacto. Y es lo que el año pasado muchos columnistas decían, el próximo presidente tiene la responsabilidad fiscal de sí gestionar una reforma fiscal, pero ¿en qué va a ser esa reforma fiscal? En aumentos. Entonces, creo que como en la economía personal del hogar, oye, ya estoy ganando el mismo dinero, los costos están encareciendo, no puedo gestionar más ingresos, pues sí tienes que empezar a recortar los gastos. Ahora sí, pues no sé si ahora sí implementar una austeridad republicana, pero como es. Decir, oye, ¿a dónde se fue todo el dinero que recortaron con tantas instituciones descentralizadas o autónomas que había? Sí. Tantos recortes. Hoy en día se fueron a las obras faraónicas. Pero ¿qué va a pasar en la nueva administración? ¿A dónde se van a ir esos recortes que le siguen haciendo a educación, a ciencia, a medicina? La nueva Big Farmacia que pusieron, digo, es una falacia completamente, y es dinero que se destinó a eso. O sea, ¿realmente cuál va a ser la utilidad? Lo mismo que pasó con Insabi, con IMSS Bienestar, que no sirvió, lo quitamos. Y todo el presupuesto que le asignaste a esas instituciones, ¿dónde está? ¿A dónde se fue? El desfalco de Segalmex, o sea, muchísimo desfalco de dinero que bien administrado siento que sin problemas ajustaríamos para todos, para pagar la deuda pública, incrementar las reservas, vaya, qué sé yo. Pero ¿qué va a pasar con esta nueva administración? ¿Va a seguir haciendo obras faraónicas? Pues te voy a ser muy honesto, ojalá y no. O sea, a mí no me, o sea, personalmente creo que el reto de la siguiente administración no es dejar de hacer obras faraónicas y más bien buscar que esas obras que ya existen funcionen y se dedica a eso, ¿no? O sea, más bien a hacer, porque si no, se van a seguir. Para mí el tema de la megafarmacia es un tema totalmente, o sea, tonto. Burla. Es una burla, porque el problema nunca fue el almacenaje. El problema fue la distribución y la adquisición de los medicamentos. El problema siempre fue la adquisición de los medicamentos. Entonces, ¿de qué me sirve tener un almacén cuando el problema principal fue la adquisición de los medicamentos? Es cómpralos, almacénalos y distribúyelos. Pero o sea,
Las dos cadenas principales es que se pueda adquirir el medicamento y que llegue el medicamento donde debe estar. ¿De qué me sirve tener una pinche megafarmacia que al final va a ser como un tipo CEDIS para que ese CEDIS termine distribuyendo prácticamente a todos los de seguros sociales y o sea, para mí es ridícula esa inversión, o sea, porque no rompe, no va y no soluciona el problema de inicio o de fondo que realmente se tenía, ¿no? Entonces yo personalmente espero que la siguiente administración, no espero que la destruya, te voy a ser muy honesto, porque ya se gastó, cabrón. Es ver de qué manera se le puede hacer para que realmente generen un chorro. Yo creo que ya lo que debe el siguiente presidente dejar de hacer estas obras faraónicas, porque va a ser un barril sin fondo, porque evidentemente estamos pidiendo deuda y que entiéndalo, sí estamos pidiendo deuda. ¿Por qué? Porque esta deuda está ayudando a poder mantener la construcción de esos bienes y los programas sociales. Entonces, ¿por qué? Porque no nos alcanza. La parte recaudatoria que tiene el país equivale más o menos al 45%, del 45 al 50% del presupuesto de egresos. El otro 50% sale de deuda. Entonces, sí, petróleo no vende. Exactamente, ¿no? O sea, hay diferentes esquemas en este sentido, entonces sí estamos pidiendo deuda para subsistir esta situación. Entonces creo que es importante que estas empresas que se están generando públicas empiecen a generar lana de tal suerte que empiece para poder ayudar a subsanar y efectivamente mantener cifras sanas en este caso, ¿no? Sí, viene muy fuerte la parte de gastos, también los programas sociales que mencionabas, el famoso programa Jóvenes Construyendo el Futuro, aumentó el salario, aumenta la beca. Oye, cabrón, aumentan los tantos pagos pesos por hacer nada, amigo. Que supone que están en capacitación, güey, pero no mames. Se han vinculado incluso noticias de que el propio gobierno estaba utilizando, aunque no se podía, el propio gobierno estaba utilizando ese tipo de subsidios o empresas del gobierno que también utilizaban esos subsidios, pero que no era gente la que ocupaban. Entonces simplemente era desfalco. Muchas empresas desafortunadamente también lo hacen, pero vaya, digo, son gastos realmente, aparte de innecesarios, risorios, y decir, oye, pues eso no incentiva realmente, mejor incentiva a los maestros, incentiva que haya más investigación, lo hemos platicado en episodios anteriores. Sí. Entonces creo que con todos estos bemoles, a pesar de que se puede escuchar hasta catastrófico, pero creo que vamos en la mayoría o en la manera general, vamos bien esperando esas dos situaciones, elecciones en junio aquí en México y las elecciones de Estados Unidos. Correcto, amigo. El tema de guerras, el tema de conflictos bélicos, creo que sí impacta, lógicamente, en la parte monetaria de la asignación del valor que tiene nuestra moneda. Sí. Pero al final de cuentas nosotros seguimos con la misma cadena de suministros, los mismos productos que se encarecen o reducen, pero pues, no nos llega tanto el impacto en cuanto a lo que consumimos. En el poder adquisitivo, pues lógicamente sí. Entonces, creo que vamos bien, creo que puede ser un gran año siempre y cuando se alineen los astros, amigo, que venga más inversión y el tema del talón de Aquiles de esta administración y de la siguiente, la seguridad. Ese va a ser un tema que ya México se cataloga, oye, si vas a entrar por Nuevo León, por Matamoros, te van a saltar. Sí. El tema del sur, te van a saltar. Sí, el tema de los taxis en Cancún, te van a saltar. Entonces, creo que sí ha sido un tema que siempre va a adolecer, ha adolecido y posiblemente pueda adolecer a las nuevas administraciones, y es donde deben de atacar. Aquí Querétaro ya llegó. Entonces, más inversión en seguridad, posiblemente. Y ni se diga los apagones de CFE, amigo. Más inversión en infraestructura, paneles solares. Pero vamos bien. Creo que este año puede ser un mejor año que el año anterior en cuanto a temas económicos. Y pues nada, pues amigo, pues a seguirle echando ganas. Exacto, amigo. Pues la verdad es que, pues ahora sí que a todos ustedes les deseamos un excelente 2024, que sea lo mejor, todos sus propósitos estén cumpliendo, obviamente, como dicen, además de declararlos, hay que actuar para poderlos obtener en este sentido. No esperemos que por el obra del Espíritu Santo nos llegue la iluminación en este sentido. Les deseamos lo mejor, en verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros durante el 2023, estamos nuevamente aquí 2024 con ustedes, les agradecemos con todo. Que pasen un buen día, ya saben, viernes a las 3 de la tarde estamos en Spotify para que nos puedan oír o, por supuesto, en este episodio en video en YouTube. Ya saben, por favor, suscríbase, dé la campanita, compártalo con quien usted quiera y mande. Si no le gustó, también para que pase un mal rato. Y pues bueno, amigo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Hasta luego.